del año pasado, y bueno, no sé si Susana quiere arrancar. Ah, no, espera, lo que había comentado Marina, que era está bien lo que ella toma currículum formal, que es el diseño escrito, y cómo una docente por cumplir ese currículum formal, bueno, descuidaba el aprendizaje de algunos de sus alumnos porque no llegaban, ¿no? Y lo trasladaron a un ejemplo del profesorado. Así que si querés seguir por ese lado, Marina, que no sé si salió, si está o... sí, ahí está. Lo podés escribir y lo podés poner en el foro si querés. Y bueno, Susana, no sé si están tus compañeras o estás sola. Marilina López, que es mi compañera, se cortó la luz y no puede acceder, profe. Bueno, y yo hace un ratito mostré la imagen, si querés la vuelvo a compartir. Sí, yo la vi mientras venía. ¿La tenés? Ah, no la viste, claro. Sí, la vi, no la vi. Bueno, son unas... No, contá vos, dale. A ver si... No, son muy parecidas a la imagen que nosotras tomamos. La estoy buscando porque en realidad tengo la impresión, pero... Mira, la pongo un ratito, chiquitito, total, con eso ya... Ustedes seleccionaron esta imagen y escribieron algunas líneas. Si querés leerlas. Sí. Bueno, leo, partiendo de la base que cuando hablamos de currículum nos referimos a los procesos y prácticas ligados a la transmisión de cultura, cabe preguntarnos qué es la cultura, ya que si bien sabemos que la escuela no puede enseñar todo, también sabemos que existe un currículum formal al que todo docente tiene acceso, uno real que se da en la práctica cotidiana y aparte del oculto, uno nulo. El currículum nulo, entonces, son todas aquellas cosas que no son seleccionadas para que formen parte del currículum prescripto. Aquellas posesiones de la cultura que no quieren ser reconocidas ni mostradas, que son tan importantes como los saberes seleccionados. Aquellas perspectivas a las que los alumnos nunca tendrán acceso y no podrán usar porque nunca se les dieron las opciones. O sea, procesos intelectuales que la escuela dejó de lado y materias, contenidos, etcétera, que no están incluidos en el currículum prescripto. Por ejemplo, la filosofía desde el nivel inicial, la sociología, la comunicación, las danzas folclóricas, la ecología como parte de lo que somos, el cuidado y preservación de nuestras raíces americanas, de lo que sabemos tan poco, por lo menos yo sé muy poco o nada. Si entendemos como cultura todo aquello que el hombre hace en sociedad. Teniendo en cuenta que el currículum prescripto es producto de decisiones conscientes, responsables y partidarias que responden a cierto modelo político y que se realiza sobre la base de ciertos valores y tendencias del mundo actual, y que la escuela en sus comienzos fue pensada como aparato homogeneizador, se entiende que aún hoy cueste tener en cuenta la cultura de los grupos minoritarios y o populares. Esa es una de las razones por las que elegimos esta imagen, porque da cuenta de la diversidad que existe de personas, de semillas, de costumbres, de culturas, y cómo la hegemonía colonizante todavía tiene fuerza en la actualidad e intenta aplastar los conocimientos de las minorías a las que en un momento quiso desaparecer. Aunque gracias a las luchas populares, esa hegemonía de a poco va cediendo y el currículum poco a poco va siendo modificado. Esta imagen muestra la multiplicidad de formas de ser, de hacer, que deberían estar incluidas en el currículum. Y citamos una frase que está en uno de los libros que nos diste de manera opcional para leer: dado que es esencial en una democracia luchar por la justicia social, por una distribución equitativa de los bienes materiales, también es necesario luchar por una igualdad de acceso a las formas simbólicas y por ende a las formas de expresiones artísticas y culturales. Buenísimo. Marilina Pérez me dijiste que estaba con vos, ¿no? Sí.
¿Alguien más? No. No, nosotros. Bueno, a ver, no sé, Marina y los y las demás, me parece que la noción de currículum nulo, o sea, digo, a ver, los conceptos y las teorías pueden servir o no, depende de los momentos históricos, digo, pero para mí tiene potencia la idea de currículum nulo por esto de lo que, como dice Susana, hasta yo me lo perdí de aprender. Y lo que yo no tengo acceso, tampoco lo puedo pasar a otros y a otras, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, la ESI. Ahora cada vez más sí se tiene acceso. Pero nosotros, yo tengo 45 años, no tuve educación sexual integral. A lo Sí, sumo no sé. profe, Sí, perdón. sí. Nosotros hablamos de eso, sobre currículum nulo también. Sobre A la ver, ESI. ¿querés agregar? No sé si alguien quería preguntar, me pareció que como lo narraron, lo que leyó Susana estaba muy Muy bueno, porque claro. fue tomando cuestiones de poder también. Eh, y después, si quieren, retomamos esto. Por ejemplo, ustedes, filosofía para niños, es algo que se podría hacer en la escuela y, sin embargo, no se hace, ¿no? En general. A ver, Silvia, dale. Ahí va. Ahí Leo está, lo que pusimos nosotros en el muro. Bueno, dale. pusimos, citamos la frase que dice, no puede esperarse de las escuelas, que no puede esperarse que las escuelas lo enseñen todo. La selección es imprescindible, todo proceso de selección supone que hay algo que queda fuera. Eisner propone la noción del currículum nulo, para dar cuenta de ese cero del currículum de lo ausente. Bueno, sobre este ítem nos hizo pensar acerca de la educación sexual integral, que en nuestros casos, a pesar de ir a escuelas diferentes, por motivos ya sea de colegios privados, religiosos o épocas, a pesar de, bueno, que el de 2006 es obligatorio por ley, no tuvimos el privilegio de que se nos haya enseñado eso. En la selección de nuestros docentes, el instituto quedó afuera, formaría parte del currículum nulo. Aquello que la escuela no enseña, desde nuestro punto de vista, lo que se oculta, se omite, a veces tiene igual o mayor importancia de lo que se da en el currículum real. Nuestra conclusión es que hubiese sido muy importante para nuestro desarrollo desde niñas hasta hoy, no solo para conocer los diferentes tipos de protección, sino también las prevenciones, enfermedades, entidades de género, respecto, etcétera. Bueno, eso es lo que hicimos con mis compañeras, más o menos lo que hicimos con currículum nulo. Claro, lo que sucede es que cada vez más, y ojalá, por suerte, la ESI deja de aparecer como el currículum nulo, porque empieza a trabajarse en las escuelas, ¿no? Además de que porque es ley, después vamos a hacer una unidad vamos a trabajar ESI más adelante. Pero además porque es ley, y esto sí, en general las leyes de por sí no dan lugar a acciones automáticamente, ¿sí? Son los sujetos los que tienen que asumir ese hecho, ¿no? De hecho, si vos agarrás la ley de educación, habla de diversidad cultural, habla de los pueblos originarios, habla de un montón de cosas que después no se abordan tanto en la escuela, ¿no? Así que bueno, lo que contaba Susana también puede tener que ver con que hay diferentes saberes. Vos tenés los saberes científicos y tenés los saberes ancestrales. Nosotros en Historia de la Educación lo que vemos es que esos saberes de los pueblos originarios que son valiosísimos porque, digamos, es la comida, es lo que comemos, ¿sí? Que estamos envenenándonos con la comida prácticamente por lo que sucede, que yo desconozco en profundidad, pero la producción de alimentos tiene muchos agroquímicos y un montón de cosas que yo creo que son dañinas para nuestra salud. Y muchos desconocemos eso, cada vez menos porque se denuncia, pero ¿a qué iba? Pues me voy por las ramas y... ¿Sabés qué Pero nos eso, pasó, profe? El año pasado, a raíz, bueno, de todo esto, hicimos una huerta en casa. Yo vivo acá en Ciudad Evita, mi jardincito de adelante, que encima vivo en una esquina, así que es bastante acotado el terreno, lo convertimos en huerta.
y pensábamos, ¿no? Con mis hijas, que lo pudimos hacer gracias a que hoy existe Internet. Y pudimos buscar ahí cómo. Aparte de que mis hijas, bueno, tienen mucha gente también metida en el tema de la ecología. Entonces, nos cansamos de comer tomate, rúcula, o sea, de todo, de todo. No usamos ningún veneno artificial para, de hecho, aprendimos, o aprendieron mis hijas, en realidad, me iban enseñando, no tenés que combatir tal plaga, porque cuando esta plaga se hace más grande, dice, viene uno que se va a encargar de comerse a este bicho y que, pero yo decía, no, pero te están comiendo la planta. No, pero hay una planta de esa especie que se sacrifica por el resto. Te juro que lo que aprendí este año de mis hijas, y digo, ¿cuánto más hubiésemos aprendido teniendo acceso, ¿no? Justamente a los pueblos originarios. ¿Sabés que mi suegra, no sé exactamente descendiente de qué pueblo es, pero sí sé qué es, y es de Santiago del Estero? Lamentablemente disfruté muy poco tiempo con ella y no lo aproveché como hubiese sido bueno que lo aprovechara. Pero es como que se tiene vergüenza de pertenecer. Eso iba a decir, que son la barbarie, ¿no? En historia de la educación lo vemos como que lo que ellos, las lenguas que hablan, los conocimientos. Me enseñaba quichua, pero la verdad que yo la veía una vez por año, una semana, sí. Entonces no me acuerdo nada. Pero los mismos hijos, o sea, yo le pregunto a mi ex esposo, pero tu mamá, ¿cuál era el apellido real de ella? ¿De dónde era? No saben, ¿entendés? No tenemos manera de hacer el árbol genealógico de parte de mi esposo, porque no saben. Y si llegás a tirar la idea así como que, bueno, pero descendiente de, ya te miran mal, se sienten ofendidos. Mirá hasta dónde llegó el lavado de cabeza, ¿no? Que sienten vergüenza de sus propias raíces. Sí, es muy fuerte. Horrible. Lo mismo que hacia los países vecinos, o sea, los migrantes paraguayos, bolivianos, ¿no? Peruanos. Sí, Cristian. Sí, con respecto a lo que decía Susana, es verdad, yo tengo, mi familia son todos de Santiago del Estero, mis viejos son nacidos allá, obviamente mis abuelos también, y supuestamente, esto lo hablamos con otra materia, había muchos turcos que fueron a Santiago del Estero en una época, y como vienen de ahí, y como que se cruzaron con los aborígenes de ahí, entonces lo que no se sabe muy bien es las raíces, como dice Susana. Mis viejos no saben bien de el árbol. Si te podés armar el árbol genealógico, mi vieja se acuerda hasta la abuela. Después no le pregunté más nada que hay más arriba. Y mi vieja, como sé el quichua, no lo habla, pero lo entiende. Mi abuela lo hablaba y tengo tías de mi vieja de que el único idioma que hablaban es el quichua. Es más, mi viejo siempre cuenta que una tía de él, cuando él era chico, se escondía abajo en el catre, porque la cama no existía, cada vez que escuchaba el ruido de un avión, porque vivían en el medio del monte, no conocían la civilización. Y no estamos hablando de hace tantos años atrás. Y hay gente que todavía convive con eso. Si vos te vas al medio del monte, hay gente que no conoce la televisión, a lo sumo la radio. Bueno, pero ¿por qué dividir en esto, no? ¿Por qué decir que uno es civilizado y el otro no lo es, no? Esto me parece que es usar las palabras del poder. En todo caso, bueno, viven en otra geografía, otra realidad. Tenés razón, viven como viven sus ancestros. Y te digo que viven bien, claro, viven mejor que nosotros porque comen lo que cultivan, de la ganadería que ellos mismos crían. Es otra cosa súper sana. Yo hace tiempo que no voy, pero cada vez que voy se respira otro aire. Es impresionante la diferencia que hay. La diferencia que hay en todo sentido. Ya sea cultural, pero después como es la gente. Después tenés como es la gente. Perdón. Sí, Susana. No, seguí. Que el tipo de gente que es, la bondad que hay, cambia mucho a lo que es la gente, lo que sería de la ciudad.
pero cambia muchísimo. Yo tengo mi primo vive en un pueblito que se llama Asuncho Corral, que está cerca del río Salado, a 100 kilómetros de Mailín, y es un barrio, es un pueblo, una ciudad chiquita, ponele. Y yo lo veo dejar en la vereda la moto con la llave puesta y se va a dormir a la noche. Y yo le digo, y yo llego y me fijo en eso y le digo, vos estás loco. Y me dice, no, porteño, me dice, esto no es Buenos Aires. Y es verdad. Y te lo juro, con la llave puesta en la vereda de la casa la moto. Pero No se la toca a nadie. más allá de esa seguridad que se va a ir perdiendo, porque lamentablemente los porteños, como decís vos, se van cambiando de lugar para buscar tranquilidad y después terminan corrompiendo los lugares, los hermosos lugares que tenemos en Argentina, que son pacíficos y que se mantienen puros, los vamos a ir corrompiendo, porque somos así, me parece. Pero más allá de eso, mi suegra también vivía en un pueblo donde, bueno, tengo un cuñado, se llama Malbrán, está a 70 kilómetros de una ciudad importante de Santa Fe, pero es un pueblo que no tiene agua corriente. El agua corriente que ellos le llaman es un agua que viene de un riachuelito de ahí cerca. Yo amo la paz que hay, todo lo que vos quieras, pero te encontrás con las limitaciones que el ser humano pone, porque en una de esas, ese riachuelito se podría mantener limpio si se viviera de una manera más, vamos a llamarle primitiva, ¿no? Una manera que no tiene que ver con esta civilización que corrompió todo, y ese riachuelito podría darle agua al pueblo, y sin embargo hoy no se puede porque está sucio, porque el agua va por donde ellos decidieron que vaya. ¿Se entiende? Tenés agua, no sé, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces también te ves limitado por las mismas cosas que maneja el poder. Vos tenés agua en la medida que ellos quieran que tengas agua. Para tomar tenés que comprar los bidones. Entonces hay un punto de quiebre, me parece a mí, donde la colonización barrió con todo. Contaminó todo. Y los lugares que hoy en día no son... ¿Cómo? Que se llama Enrique Dussel, hay un filósofo, después les voy a compartir un videíto, y él habla como de que estamos en un punto como de no retorno, o sea, tal cual. Que si no hacemos algo, habla de decolonialidad. Dice que hay que frenar con todo esto, digamos, lo que es modernidad, civilización, etcétera, progreso, nos lleva a la falta de futuro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, habla un poco de eso, de falta de, digamos, de punto de no retorno. No sabe bien si nos queda tiempo, dice. Ahí Marina hace rato que levantó la mano, no sé si seguís con la idea de decir algo. Sí, porque la compañera habla de colonización y es por esto mismo que por ejemplo, su suegra no quiere hacer asociación de sus apellidos porque ellos fueron exterminados. Tener ciertos apellidos, hablar ciertas lenguas, vivir en donde ellos vivían, era igual a la muerte porque ellos colonizaron y vinieron a barrer con todo eso. Y hoy en día no hubo futuro para eso. Hoy en día no conocemos esas lenguas, no conocemos esa forma de vivir, porque ellos ya barrieron. Y es lo que está pasando y va a seguir pasando. Por eso se habla de que no va a haber futuro, porque lamentablemente por culpa del poder se barre con todo con lo que ellos no pueden, ¿no? Yo creo. Claro, ¿cómo hacemos para... a ver, yo 1.000.000 de veces me hice estas preguntas. Más, tengo ganas de irme para Santiago y vivir ahí de esa forma primitiva, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero, ¿cuánto va a durar esa forma primitiva? ¿Cuánto me va a durar cultivar la tierra, sacar mi choclito, tener mi tomatito? Hasta que avancen un poquito más. Claro, porque si no van a pasar con el agroquímico por encima de tu cabeza. No, pero es que el agroquímico ya está, porque de hecho en ese pueblo hay una parte civilizada del pueblo, que son las primeras 10 manzanas, donde tenés una entrada hermosa, un arco que dice bienvenido a Malbrán, donde vive el intendente, que tiene una casa de 2 pisos, y a 10 cuadras de ahí tenés casas hechas de barro, como es la casa de mi suegra, que se la mantiene todos los años entre los hijos, ¿no? De hecho, hasta hace 10 años atrás el baño estaba
a 50 metros, o sea, fuimos poniendo de a poquito entre todos y le dimos otras comodidades. Igualmente mi suegra hace unos años falleció. Pero tenían unos piletones, como unos aljibes, pero hechos no sé, unos 3 metros de profundidad por 2 metros de ancho, donde se junta el agua de lluvia. Con esa agua de lluvia cocinaban, lavaban, bueno, no se puede hacer. De 10 años a esta parte ya no se puede utilizar el agua, porque está Claro. Sí, contaminada. era una especie de aljibe Claro, una que especie de fabricaban. aljibe Es artificial. más, hasta hace 30 años, cuando todavía vivía mi abuela, que falleció hace ya como más de 20, se sacaba el agua de la represa. Para quien no sabe, la represa es como una laguna artificial donde se llena con agua de lluvia para que los animales tomen agua. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Iban con los baldes en la época de sequía, que ese tipo de aljibe, como dice Susana, se secaba porque no llovía, sacaban el agua con un balde y lo llevaban a la tinaja. La tinaja es una especie de horno de barro, pero puesto al revés, con el agujero hacia arriba, donde ponían como una bolsa de alpillera y ahí tiraban el balde de agua y eso la filtraban y la tomaban, porque no había nada por el tema de la sequía que hay allá. Y eso estoy hablando no hace más. La última vez que yo vi eso, yo tengo 44, en el 90, cuando me fui cuando terminé la primaria en el 89, me fui de vacaciones 2 meses para allá y todavía se hacía eso. O sea, no estamos hablando de hace mucho tiempo. Cami, ¿qué querías comentar? Que levantó la mano. ¿Puede ser? No se te Estaba escucha. hablando con el micrófono apagado. No, que nosotras queríamos hablar justo de Colón y etcétera, etcétera, del currículum. Pero iba a empezar Dale. Martina y justo como se dio todo. Dale, dale, las escuchamos. Martina, no sé dónde está. Señorita, a ver si arranca. Yo estoy ubicando a los críos. A ver cuántos celulares hay en la casa para que se callen 5 minutos la boca. Perdón, nosotros decidimos hablar de currículum formal y bueno, entraba un poco todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que se enseña y qué no? Nosotros elegimos una imagen de Mafalda que está como sorprendida y dice... y ella se pregunta como, entonces eso que le enseñaron en la escuela no es tan real, no es lo que le pasa a ella, no tiene relación con su realidad. Es la Ahí que, no es sé la si se que puede ver. dice, a ver si ahora nos puede enseñar cosas realmente importantes. ¿Es esa? No, esa es No, esa otra. es otra que pero ella fue está esa como que pusimos enojada. nosotros, del Esta, mulo. Sí, ¿ves? esa es de Salday. Está como angustiada y dice, bueno, ¿cómo esto que aprendí en la escuela no es verdad? Y también lo relacionamos con Colón. Y Después, esto si pueden, también súbenla a la imagen, al sí, foro. a nosotras se nos complicó entre la luz y qué sé yo, no llegamos a subirlo. Pero justo hablábamos No, pero de queda eso. abierto. Ok. Y lo relacionamos también con Colón y decir, bueno, ¿colonizó qué? O sea, ¿conquistó qué? ¿O conoció qué? Sí, conoció o pudo llegar de un lugar al otro en barco, que eso es importante y es un reconocimiento de España. Inclusive buscamos qué festividades se festejan en España y es esa, la del 2 de octubre. Entonces hasta festejamos algo que no es tan nuestro. Uh-huh. Como si existiéramos desde ese momento. Y bueno, todo lo que ya dijeron antes las compañeras también. Hay mucho que revisar, ¿no? De lo que aprendimos y de lo que enseñamos también. Hay como que tener un ojo vigilante de que no es fácil porque se nos pueden escapar algunas cuestiones. Está todo tan dicho desde el poder que está pensado así para que les sea fácil a ellos dominar, ¿no? A los sectores dominantes, digo. Tomar conciencia de esto, yo no sé si quizás ustedes cuando eligieron la carrera docente, no sé si se habrán pensado con esto de decir cuánto tiene que ver el poder en hacemos y en la historia de las instituciones o en la historia del currículum, etcétera.
Y por ahí no está tan bueno encontrarse con eso, ¿no? Digo, no es lo más. Pero me parece que es importante tomar conciencia de todo esto. Y lo que está bueno sí es que podemos hacer algo desde nuestro pequeño lugar, ¿no? De comunicadores, comunicadoras que comunicamos algo para enseñar, ¿no? No somos periodistas. Pero para mí hay algo de que uno comunica, ¿sí? Tanto con la palabra como... Sí, Cami. Nosotras, como buscamos la imagen justo el día anterior que tuvimos que hacer esto, tuvimos clases de arte y la profesora empezó a hablar, bueno, de que uno de sus hijos, no sé, creo que tenía 5 años, le contó que iban a hacer un acto, no sé cuándo, qué sé yo, y que habían hablado de Colón. Y el nene le dijo que quería ser pirata, que no sé qué, y ¿por qué le dijo que quería ser pirata? Porque la profe le había dicho como que era un pirata, explicando como que en realidad no conquistó nada, sino que vino a saquear todo. Desde o sea, con palabras para decirse a un nene de 5 años. Claro. Y bueno, nosotros habíamos puesto como ejemplo eso, como que lo que se enseña en la escuela no es todo lo que un chico va a aprender, y nosotras también. No sé si me expliqué bien. Como que no es todo, que va a aprender otras cosas fuera de la escuela. Claro, decís. claro. Y aparte no va a ser lo mismo, porque por ejemplo en la escuela le pueden enseñar, qué sé yo, que Colón vino y conquistó América y sin embargo no fue así. Bueno, a veces acá me parece que está bueno esta idea, que vos decís, ¿cómo se lo transmito a un niño o una niña? Dice, esto lo saco de la ficha que armé, dice que lo que enseñamos no se suele presentar como resultado de un proceso de selección, sino como la totalidad de lo posible de ser enseñado. Y dice, nosotros tenemos que decirle a nuestros niños y niñas, o en el caso de ustedes adultos o adolescentes, tenemos que decirle, bueno, a ver, yo te enseño esto, pero probablemente, dice acá en el texto, en otra época, en otro lugar, u otra persona te enseñaría esta cosa u otra cosa, con otra mirada, ¿no? Poder presentar los hechos o la cultura o lo que fuera como algo a ser interpretado, o sea, no, que puede variar, ¿sí? Eso me parece que ya te pone la cabeza en otro lugar. ¿No? Yo te enseño currículum. Sí, como que nosotros somos los que tenemos la razón. Claro, y además esta idea de, a ver, no sé cómo decir, es como que nos limita la cabeza que nos enseñen así. Bueno, yo les voy a enseñar la presidencia de Sarmiento, 2 puntos. Sarmiento hizo esto, esto y esto. Bien, pero yo aprender así es limitante, ¿no? Es Sí, como que solo esa verdad absoluta y listo, ¿no? Es no darle opciones a que por ahí ellos investiguen, saquen sus propias conclusiones, es quedarse con solo lo que dice el docente y listo. Cuando sabemos que no es así, no hay una única verdad y todo sigue evolucionando y se sigue investigando. Profe, pero también ¿Eso no entra un poco en el currículum oculto? ¿Eso no entra un poco en lo que es currículum oculto? Currículum oculto sería, sí, claro, poner a la ciencia como algo que no tiene errores, ¿no? Que no tiene, no me sale la palabra, como grietas o espacios sin resolver, o que la historia es la historia contada y que no podemos aprender nada nuevo sobre la historia, o que no hay otras voces. Eso sería currículum oculto. Presentar algo como una verdad absoluta e indiscutible, ¿no? Claro, sobre ese trabajo hicimos nosotros, sobre el currículum oculto con Alejandra. Ale, ¿cómo es el apellido de Ale? Serna. ¿Está ahí? A ver, ¿y qué? Igual no estaba currículum oculto, pero bienvenido sea. Creo que no lo puse como opción, ¿o sí? Creo que Pero no, bueno. pero como estaba en lo curricular, lo metimos. Bueno, dale, a ver qué pensaron ustedes. Lo basamos en 2 cosas. Una, Ale se basó en algo personal que le pasó a ella, y Sí. yo me basé, cuando estuve buscando, en un videoclip de Pink Floyd, que habla sobre la militarización escolar. O sea, como que el docente tiene derecho a todo sobre el alumno, sobre hasta de tanto maltrato físico como psicológico. Obviamente estamos hablando de otras épocas, ¿no? Porque ahora
no sé si hay maltrato físico, pero creo que puede haber psicológico. Y se refiere como que lo limita a aprender solo lo que el maestro dice. O sea, como que el maestro tiene la absoluta verdad, lo demás no existe. Y es como no sé si llamarlo un mensaje subliminal o algo así, porque creo que queda fuera de lo que uno tiene que aprender, entonces lo que el maestro te dice es palabra santa. Claro, quizás currículum oculto, el efecto que tiene es hacerte pensar que vos no sabés nada, ¿sí? El saber quizás ni siquiera está en el maestro, sino en el texto que el maestro transmite o la maestra transmite, ¿no? Y nada, esto de que es indiscutible, de que el saber se enseña como está y yo no tengo nada para decir al respecto, ¿no? Pero para que sea oculto, Profe, no sé, Ale, ¿vos qué habías pensado de experiencia? Había pensado en algo que vos habías dicho en la clase pasada, ¿no? Que hablaba en un momento decías de que el currículum oculto es cuando se ejerce una relación de violencia sin darte cuenta. Sin ¿sí? que el Por ejemplo, cuando claro, no lo reconoce, el sea docente no te va a consciente. decir No. Claro. La situación en sí, como por ejemplo cuando vos dijiste que los varones aprendían con más facilidad matemática que las mujeres, más o menos así, ¿no? Yo hablando con Cristian, tratando de entender todo esto y tratando digamos, de apropiarnos de lo que vamos leyendo, yo le decía que eso me llevaba a una situación que había vivido, ¿no? La hago cortita, era un día de educación física en el secundario, cuando en educación física todos teníamos que ir a hacer educación física, ninguno se podía quedar en el aula. Yo fui a un colegio, una parte del secundario, un colegio público, donde había chicos que tenían un alto poder adquisitivo, digamos, de la zona donde yo vivo, en el centro, digamos. Hay gente que por ahí, los dueños de los negocios, no sé, de la inmobiliaria y cosas así, estudiaban en ese colegio. Y tenía compañeros así. Había un compañero que llevó un reloj más o menos caro, ¿no? Lo dejó ahí. Y resulta que cuando volvimos, esto para resumir, cuando volvimos de la clase de educación física, el reloj no estaba. ¿No? Lo habían. Bueno. Entonces yo le decía, en ese momento, bueno, le dijimos a la preceptora vino y revisaron las mochilas, no a nosotros, pero las mochilas, y íbamos a tener que juntar la plata para pagar ese reloj, que te aclaro, no era muy barato, no era recontra acá, pero no era muy barato. Entonces, yo relacionaba esto a que teníamos que pagar algo, que hubo alguien que sabía las reglas, ¿no? Sabía que no había que quedarse, pero hubo alguien que se quedó con lo ajeno, se quedó en el aula o entró, o sea, no se sujetó a las normas, ¿no? Por así decirlo. Lo robó, ahora nosotros teníamos que, como quien dice, pagar los platos rotos por alguien que tomó algo que no le correspondía. Entonces, el hecho de, ¿a qué voy? Que te digan dónde estaría la enseñanza de eso. Vos fíjate que fue una enseñanza, un aprendizaje oculto. ¿Por qué? Porque yo en mi caso lo relacionaba con la injusticia. ¿Entendés? Para mí hoy lo analizo y digo, es un hecho violento. Obviamente el docente o la preceptora no lo quiso hacer así, pero ellos no sabían si yo tenía para poner esa plata. Entonces yo veía la desigualdad. La enseñanza que me dejó a mí era el sentido de la injusticia, de la desigualdad de aquel entonces, de tener que pagar por algo que yo no había hecho, ¿viste? En una situación. Entonces era como un algo oculto que estaba ahí, te quedó un aprendizaje de algo. Digamos que no está escrito, no está dado, pero que pasó. ¿Sí? Como no sé si me explico, como era un hecho, como vos te sentís violentado por el hecho de tener que. Sí. Te digo esto, quizás sería más currículum oculto si hubieran acusado a un grupo de niños o niñas como señalándolos que eran los posibles autores del hecho.
pero en Porque cierta podían manera, ser si vos te pones a porque- pensar, pero si vos te pones a analizar y a mirar, sería así, porque en realidad el que fue, el que lo listo, pagaba. lo tenía que pagar, ¿por qué? Porque lo hizo, pero y el resto es como decir, fuimos todos acusados de que todos nos quedamos con un pedacito del reloj, a eso me refiero, ¿entendés? Claro. No Pero sé es si está currículum. bien, ojo, A ver, ahí quiere ojo. hablar Martina, a ver. A nosotros nos ha pasado, faltó en tercer año de la secundaria un celular que nunca apareció, y le echaron la culpa a uno de los chicos que no tenía celular porque, no sé, si no tenía plata o qué sé yo, pero no tenía celular. Entonces, como él era el único que no tenía celular y era de clase baja, aunque todos éramos de clase baja, pero a él como que constantemente se los hacía notar. Que además, un dato no menor, era boliviano. Entonces, ya que sea boliviano, era chorro, indigente y todo lo que se piensa. Entonces, le echaron la culpa al pibe de que había robado el celular, y hasta sexto año, cuando terminamos, se creyó siempre que se lo había robado él. Cuando nadie lo vio, nadie lo supo, él no se hizo cargo y nadie se hizo cargo. Entonces, me parece que ahí sí hay una violencia que tiene que ver con simbólica y que tiene que ver con estereotipos de la sociedad. Porque es pobre roba, porque es boliviano roba y porque no tiene roba. Cuando ahí adentro éramos 45 pibes. Ahí veo más el currículum oculto porque se refiere a estereotipos que poseemos las personas por vivir en esa sociedad y que las aplicamos, y si vos le preguntás a esa docente no te va a decir, no lo elegí a él por boliviano y pobre, ¿entendés? No se va a hacer cargo de eso. Pero bueno, igualmente está bueno lo que trae Ale para reflexionar. Y lo del video, bueno, después piensen cómo lo presentan, cómo lo muestran. ¿Sí? Acuérdense que el currículum oculto... No lo compartimos porque si bien cada uno, viste, trató de traer por su lado y ver cómo lo veíamos desde el lado de cada uno, ¿sí? Para armarlo, digamos. Pero currículum oculto no es lo que, a ver, no sé cómo decir, no es lo que subyace algo que pasó y que yo lo tomo como oculto, sino que no lo podemos ver en la planificación, no está escrito en ningún lado, y si entrevistamos a las personas que participan, tampoco te van a decir, no, yo creo que los bolivianos son todos chorros, nadie te lo va a decir. Pero vos lo ves en el acto, en lo que sucede, y en las actitudes de las personas. Ahí Silvia levantó la mano. Sí, profe, hay una imagen en Google que muestra que hay una maestra que lo hace escribir en el pizarrón al alumno y que él escribe y pone, en la escuela no se ejerce la violencia, y ella lo está apuntando con un arma como autoritaria. ¿Sería algo así? Pero sí, pero es muy extremo eso. Quizás, bueno, sí, ahí, si tenés un arma, a ver cómo decirlo. Esto es muy sutil, pero Lo si que vos pasa es que no sería, en este caso no sería literal que tiene un arma, pero un arma poderosa que todos poseemos es la palabra. Poder, digamos, claro, como exigiendo de, en la escuela no hay violencia, y ella de la manera que se lo dice es violenta. por ahí este ejemplo de las cuestiones de género, creer, ahora no tanto, pero se cree más en la capacidad, en la inteligencia de los varones y no tanto de las mujeres, ¿no? Esto está cambiando, pero era un poco así. El hombre es más capaz que la mujer para el conocimiento, ¿no? Y eso estaba, Sí, no estaba escrito en el área científica. Profe, lo vemos en el área científica. Vos fíjate que hay mucho más, es muy poca las mujeres, son muy pocas las mujeres que hay. Igual cada vez menos, pero digamos, se le otorgaba más la palabra a las mujeres son más prolijas, porque claro, son más delicadas, son más cuidadosas, etcétera, etcétera, y el hombre por ahí lo haces pensar más, es más pensante, ¿no? Esta cosa, la mujer más de las manualidades. Bueno, esto, por suerte están cambiando estas cosas, ¿eh? Y digo, no es por suerte nada más, es porque
Cambian la formación docente, cambian ustedes mismos traen otras, los futuros y futuras docentes también traen otras cosas, por suerte, ¿no? Sí, ahí escribió en el chat Martina. No se quedó levantada la Sí, mano. profe, fue justo de cuando Silvia, ustedes ¿o querés? estaban hablando, por eso. Tipo, cuando usted lo dijo, yo ya lo escribí así. O Marina Creo que está se me ocurre, levantando. a ver si está bien, se me ocurre como que también en la escuela la maestra elige nada más como secretaria, o en su momento cuando yo iba a la escuela se elegía como secretaria a las nenas nada más. O vos porque sos más fuerte, ¿no? Pero bueno, esto está cambiando, por suerte. Pero cuesta, uno lo tiene internalizado, ¿vieron? Sí. Lo tenemos internalizado. Yo quería consultarle. ¿El currículum oculto siempre es como algo malo? ¿O también está bien que la docente le diga, por más que, no sé, por más que no seas la alumna de 10, vas a ser igual mi secretaria? ¿No es cierto? O por más que seas varón y no esté pensado para algunos de que sos prolijo, sos muy prolijo y te queda muy lindo. O sea, siempre es el currículum como algo oculto y como algo malo, digamos. Y está pensado como un término para señalar cómo opera el poder, ¿sí? Ah, sí. Sin que lo sepamos. Pero me acuerdo que creo que está Deuda Silva, dice que pongamos a laburar el currículum oculto en nuestro favor, digamos. Una vez que nos somos conscientes de esto y vamos a torcer eso, que es lo que dirías vos, ¿no? A Claro. la bandera de la persona que le cuesta la escuela, pero le cuesta porque trabaja, o le cuesta porque, no sé, no tiene acceso a determinados bienes, y ese va a ser el abanderado, ¿no? Poner a trabajar el currículum a nuestro favor, el currículum oculto, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué cuestiones de género están mal, digamos, qué estereotipos de género están mal que repliquen el aula? Y ponerlo a trabajar a nuestro favor. Pero ya deja de ser oculto. Claro. Me acuerdo de una frase que había puesto la profesora Cairo cuando, ¿cómo se llama? Cuando Vidal. Exacto, eso fue como, no sé, para mí fue como la gloria, porque yo hasta ese momento sentía que nunca iba a poder y bueno, y acá sigo dándole batalla, pero es un aliento, ¿no? A tanta gente que por ahí te dice, no podés, no sigas, no. Entonces también quería saber si de esa manera uno utiliza el currículum oculto para también alentar. Porque esta idea de que las personas de clases bajas no tienen la capacidad intelectual, ¿sí? Cuando que en realidad tienen la capacidad, todos tenemos capacidad intelectual o manual o lo que fuere, lo que necesitamos es poder tener experiencias educativas o experiencias, o sea, poder poner en juego eso que es nuestras capacidades. No hay igualdad de oportunidades, por eso no llegan algunos, porque tienen que trabajar y no pueden estudiar, porque no tienen calzado, o sea, cosas muy básicas, pero en este momento porque no tienen conexión. Por eso no llega, digamos, sería. Pero no porque la persona no pueda. Son las condiciones socioeconómicas, ¿no? Y culturales, políticas. ¿Cuántos quedamos? Se fueron unos cuantos, ¿qué pasó? Bueno, entonces la idea de hoy era esto, ¿no? No sé si pudieron ver el video, es un video viejo, pero bueno, recorre estas cuestiones que habla un poco, me parece que un desafío es que lo que se enseñe en la escuela conecte con los destinatarios, ¿no? de la enseñanza. Y si es algo que es ajeno a ellos y a ellas, yo como docente se los acerque de una manera, o sea, te invito a conocer esto, ¿no? Si no, uno se aburre o no entiende el por qué, ¿no? Esta cosa de, ¿y por qué a mí me enseñan esto? ¿No? Poder conectar con la vida de esas personas, ¿no? ¿Alguien más que quedó por decir algo?
poner en común lo que pensaron o produjeron. Después yo les voy a pedir que a los que no pusieron nada todavía, que lo pongan en el foro. Bueno, entonces, tenemos varias cuestiones. Tenemos que el currículum va a ser producto de luchas, ¿sí? En un momento no había mucha lucha que dar, era el currículum que decidían las clases dominantes, tenían un objetivo muy específico, que era una nación para unos pocos, ¿no? Excluyendo a los trabajadores y trabajadoras, a los pueblos originarios, ¿no? A los inmigrantes, o sea, incluyéndolos, pero como mano de obra más que nada, ¿no? Ahí volvió Ale. Sí, a mí me queda 44 de batería. De a poco se fue como dando una lucha, porque era lo que se enseñaba en las escuelas. Me parece que hay muchos actores involucrados en esa lucha por definir lo que se enseña en la escuela. Tenés a las universidades, tenés a la iglesia, tenés los, no sé, el sector productivo, o las empresas, el propio Estado, organismos de derechos humanos. Digo, me parece que empiezan como los mismos movimientos sociales, ¿no? Yo creo que la ESI se logró, yo no conozco tanto la historia, pero ¿quiénes estuvieron detrás de que se enseñe ESI en las escuelas? Lo voy a buscar para la clase de ESI, porque es interesante ver quiénes se movieron fuertemente, que no fue la iglesia, eso ya lo sabemos, la iglesia más bien lo rechazó. Y bueno, ¿quiénes se movieron? Supongo que habrán sido sectores de la salud, ¿no? ¿Cuántos médicos y médicas viendo adolescentes embarazadas o personas muertas por abortos clandestinos, etcétera, o enfermedades, y que habrán dicho, esto es importantísimo que se trabaje en las escuelas, ¿no? Los psicólogos, psicólogas. Bueno, ¿qué más? Por esto que pensemos que lo que está escrito, bueno, es una referencia, habla de lo que deberían aprender casi todos y todas, pero que también puede ser que, no sé, como decía Susana, que me parece que se fue, yo quiero incluir las voces de otras culturas, otras experiencias, y si no está en el diseño, bueno, hago un proyecto, ya vamos a hablar de eso más adelante, y lo vinculo con prácticas de lenguaje, lo vinculo con ciencias naturales o sociales, ¿sí? Ustedes tienen ese derecho como docentes de decidir qué trabajar de acuerdo a la comunidad o a lo que ustedes consideran que es importante enseñar a las nuevas generaciones, ¿no? Que no sea una cosa... ¿Eso sería Profe. currículum real? Silvia. ¿Cómo? ¿Lo que yo Sí, digo? Sí, se entraría en el currículum real, digamos, cómo nosotros lo bajaríamos para enseñar, ¿no? Claro, es lo que vos elegís y lo que después pasa, la respuesta que tenés de los estudiantes, los niños, las niñas. Sí, a ver, Cristian. Sí, es como que lo que nos pasa a nosotros este año con la materia lengua de señas. Para los que no van a seguir la carrera, lo que es sordos, no es obligatoria. Y para los que sí la siguen, sí, es obligatoria. Estaría bueno que esa materia tendría que ser obligatoria en todas las áreas. Te digo esto, tengo una estudiante en primero que es sorda. Y yo, si no es con su intérprete, no me puedo comunicar. Salvo, bueno, escribiendo, pero no es lo mismo. A mí me gustaría saber lengua de señas y quizás aprenda, pero estaría bueno. Sí, Martina. Creo también que hay falta de ¿cómo decirlo? Como de capacitar a los docentes en estos temas. Porque, por ejemplo, los directivos de las instituciones suelen ser personas grandes por la trayectoria que traen. Entonces, a veces falta esto de lo que pasa realmente hoy.
no sé si se entiende lo que quiero decir. Por ejemplo, bueno, justamente ahora el día de la bandera mi hermana es maestra de inicial y había planeado o planteado hacer con los chicos una bandera. Llevando capaz el tema de la identidad o esto de, bueno, como no van al jardín, algo que se sientan más propios, más próximos. Y la directora le dijo, no, hay que enseñarle la vida de Manuel Belgrano. Entonces digo, bueno, che, qué falta de empatía o qué falta de conciencia de lo que pasa realmente. Entonces, más allá de que a veces uno tenga ganas o piense o proyecte, también hay una institución atrás, como que falta, no sé cómo explicarlo, concientizar o conformar, no sé cómo, no me sale en este momento. Pero como que todos vayan para el mismo lado. Quizás puede ser que la edad sea un componente que determine que no estés actualizado, pero no siempre. Puede haber gente de más edad que se capacite, ¿no? Y hay gente joven que se resista también, pero es más difícil, es como decís vos por ahí. Pensaba, también podés enseñar a Belgrano de muchas maneras, ¿eh? Yo digo, bueno, enseñá la vida de Belgrano. Y capaz que tu hermana lo podía tomar y mostrar que Belgrano peleó junto a una mujer en el ejército, por ejemplo, ¿no? Y que Belgrano desoyó a Buenos Aires, la otra vez estaba escuchando, desoyó a Buenos Aires, que Buenos Aires le dijo, abandoná el pueblo de Tucumán y volvete, que no sé qué necesitaba, y Belgrano se quedó con el pueblo de Tucumán, porque obvio, estaban las fuerzas realistas por ahí, en cualquier momento los saqueaban y los reventaban, ¿no? Entonces, pienso, de última, quizás uno siempre tiene una forma de resistirse. Y digo, por ahí tu hermana podía decir, bueno, está bien, voy a dar Belgrano. Y cuenta que Belgrano se rebeló, ¿entendés? No lo dejaban usar la insignia de la paz, o sea, ahora todos, Belgrano creó la bandera, no lo dejaban usar la insignia, no me acuerdo ahora los detalles, pero bueno, se puede averiguar. Así que bueno, digo, además, de última, ella que sostenga su actividad, yo no creo que podés como decir, bueno, habla un poquito de Belgrano y después haces lo que ella quería hacer, la bandera, la identidad, qué nos identifica. ¿Es lo mismo lo que nos identificaba, no sé, a nuestros antepasados que a nosotros? ¿Nos identifica lo mismo o nos identifican otras cosas? Me parece que eso está bueno trabajarlo. No es una copia constante la escuela, aunque a veces vemos eso, pero sacar el mismo librito de siempre y copien de acá hasta acá, y quizás, porque fíjense esto, cuando uno busca la producción y la reflexión, los tiempos son otros. Entonces no puedo avanzar tanto en el diseño. Esa forma parte de las selecciones que uno hace, ¿no? No puedo avanzar porque estoy tomándome el tiempo de pensar y de producir, ¿no? Eso es algo que vamos a pensar cuando veamos la plani. Bueno, hacemos esto, ¿qué hacen acá? ¿Cuánto tiempo les damos? ¿Cómo acompañamos esas producciones? Porque si no es un como sí. Yo digo, muchas veces la escuela es un como sí. Y así Marina se queda sin saber matemática. Porque avanzamos, y no sé, y qué sé yo, Camila, por decir cualquier cosa, no termina de entender cómo usar los conectores al escribir. Porque no nos tomamos el tiempo de permitir que eso suceda. Bueno, a ver, no sé qué más quieren que veamos, o por hoy ya estamos. Currículum real, nulo, formal. Igualmente, ya les digo, estos conceptos sirven en tanto y en cuanto nos sirvan para pensar la práctica. La práctica que hoy ustedes la piensan desde la formación que han tenido. ¿Algo más que quieren que conversemos? Fíjense cómo la docente y el docente tienen mucho poder sobre el currículum. Está bueno ajustarse, más o menos seguirlo, conocerlo, leerlo,
pero las decisiones de qué va a pasar en el aula las toma él y la docente. Por eso a veces tanto querer controlar y demás. ¿Qué es lo que pasa? Profe, ¿no? pero muchas veces pasa que también uno está limitado por la institución, más allá de que esté de acuerdo o no con ciertos contenidos o con ciertas maneras de darlo, a veces no tenés la posibilidad de cambiarlo porque desde la institución tenés una presión de darlo de tal forma. ¿Y eso cómo lo modificás? Y depende de la institución, vas a poder cambiarlo o no. A veces no te queda tanto margen. Y bueno, ahí pensar si querés seguir trabajando ahí, a veces uno no puede, hasta que no conseguís otro trabajo en otro lugar, no podés dejar de estar ahí. Un poco lo que yo le decía, ¿quién era? A Martina, es que vos por ahí podés encontrarle la vuelta para hacerlo un poco como vos querías. Bueno, ¿querés que hablemos de la vida de Belgrano? Te hablo un poquito de la vida de Belgrano y después vamos a lo que aparezca lo que ella quería, lo que la directora quería. De hecho, Belgrano pertenecía a la clase dominante, ¿sí? Era rico, por eso estudió en Europa, y él termina usando su riqueza para pagar cosas del ejército, se entrega completamente a la causa. Pero claro, te cuentan de Belgrano la figurita, ¿no? el cuentito de Belgrano. No, Belgrano era heavy, desobedecía, creo que fue que medio que lo agarró al virrey y le dijo, te tiro del balcón, si no renuncia. Una cosa así, no sé, tengo que averiguar bien cómo fue el relato, pero, o sea, no eran los buenísimos modales, a veces. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere agregar algo o tiene dudas, pensó algo y no sabe bien si es lo que es la actividad? Creo que ya hablaron todos, me pierdo un poco así con los cuadraditos. ¿Cami? ¿Vos, Cami? Sí. Sí, profe, yo lo hice con Martina y con Rocío Quirós. Lo hicimos las tres juntas. Perfecto. Bueno, la idea era un poco esto. De algo muy teórico, que son estos conceptos, cómo pensar todo lo que sucede teóricamente desde los conceptos y también que pensaran alguna imagen, experiencia, etc. Así que ya publiqué entonces la clase que tiene que ver con planificación, léanla tranquilos, tranquilas. Va a estar buenísimo ese Meet. Porque es que trabajar importantes, pensar todo lo que es planificación, igual antes nos escribimos. ¿Parece? Voy a ir deteniendo la grabación. Hacemos así.